Hola jóvenes, buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, como les comenté la semana pasada, la clase de hoy se respecto a lo que hemos visto en esta clase durante el transcurso de la unidad, ¿cierto? Su trabajo final ya lo tienen que entregar esta semana. Su actividad número 3 igual la tienen que entregar esta semana, ¿ya? Y con esta clase estaríamos dando por finalizado la unidad número uno, ya para ya perfilarlo, ¿cierto? En lo que es la evaluación de esta unidad y en el comienzo de la unidad número 2, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Hace referencia a un breve resumen de lo que hemos visto en las clases, como les mencioné, y además vamos a hacer referencia a métodos de evaluación de problemas, ¿cierto? Y hacer una breve introducción a lo que vamos a ver en la unidad número 2, ¿ya? Para comenzar, ¿cierto? Entendemos que la administración es una conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y crecimiento. Ya con esa frase quiero comenzar este breve resumen, ¿cierto? Tenemos que entender que nosotros definimos en lo que es las clases, ¿cierto? Lo que son los conceptos de gestión y administración y cómo ambos dos se utilizan en salud. ¿Cuáles son las unidades jerárquicas? ¿Cuáles son las unidades funcionales? ¿Cómo funcionan, cierto, los métodos de calidad, acreditación y evaluación de problemas que nosotros podamos presentar en algún centro asistencial, cierto, o algún hospital a nivel regional, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros logramos generar gestión y administración y llevándolo a la salud, ¿cierto? Gestionar, ¿cierto? Es dirigir, planificar, controlar, ejecutar. Sumado a eso, los recursos, ¿ya? ¿Cierto? El factor recurso, el factor materia prima, el factor valor agregado a lo que es la gestión más la optimización del recurso entregado, ¿cierto? Con eficacia y eficiencia, y más la implementación de estrategias para gestionar de manera adecuada lo que quiero realizar. La primera parte involucra lo que es la administración, ¿ya? Aquí entra lo que tiene que ver con la ciencia, ¿cierto? Que estudia los procesos administrativos, lo cual me va a llevar a un concepto de gerenciar, ¿ya? Entonces aquí nosotros estamos involucrando lo que es la gestión, la administración en salud de una manera de gerencia, ¿ya? Llevado en un ámbito de salud. Obviamente tenemos que entender, ¿cierto? Como les mencioné, que el servicio de salud público chileno no es una empresa pese a que se tome como tal. ¿Ya? No debiera ser así. Los pacientes, ¿cierto? Son usuarios, ¿cierto? Que nosotros tenemos que entregar la mayor cantidad de garantía en cuanto a calidad. ¿Ya? Recordemos que hay principios, ¿cierto? Y objetivos sanitarios, ¿cierto? Que tenemos que responder a ese tipo de atención con el paciente. Entonces, gestión es realizar actividades coordinadas para dirigir y coordinar una institución optimizando el uso de recursos mediante la implementación de estrategias. Entonces ya tenemos el breve resumen, ¿cierto?, de lo que es gestión y administración unificados en uno solo. Entonces, tenemos que administrar involucra la organización, dirigir, controlar, más sus recursos, ¿ya? Sumado a ello, la planificación y su optimización van a generar un ambiente de gerencia. Las herramientas y las estrategias, junto con todo lo demás, habla de la gestión, ¿cierto? Este mapa, ¿cierto?, de círculos me explica eso, cómo nosotros podemos involucrar estas grandes áreas en una sola que se llama salud. Por respecto a la eficacia y la eficiencia, es cierto, la eficacia es cierto para cumplir el objetivo, la eficiencia cumplir el objetivo con el mínimo de recursos, la efectividad es cumplir el objetivo con los mínimos recursos de manera oportuna, incluyendo la variabilidad de tiempo. ¿Ya? Ejemplo, eficacia en administrar dosis de vacuna, las dos en el tiempo correspondiente. Eficiencia sería con la mínima cantidad de recursos utilizados, ¿cierto? Tratar de llevar los gastos al mínimo, ¿cierto? Con la mayor eficacia posible, buscando, ¿cierto?, buscar el objetivo. Y la efectividad sería que en un tiempo razonable estuvieran todos vacunados con dos dosis, ¿cierto? De manera efectiva, ¿ya? Cumpliendo el objetivo.
Entonces entendemos que el algoritmo es eficacia más eficiencia igual a efectividad. Algo que mencionamos mucho, ¿cierto?, en los trabajos que realizaron y algo que me pareció súper atractivo ver en sus trabajos, así que por eso también los comentarios en cada uno de ellos. Entonces tenemos que la eficiencia con la eficacia significa el siguiente algoritmo, ¿cierto? Eficiencia es hacer las cosas bien, cero errores, cero desperdicios, oportunamente. ¿Cómo podrías hacer mejor lo que estás haciendo? Te puedes responder. Buscando la eficiencia, ¿cierto? Cumplir el objetivo con el mínimo de recursos. Llevado al ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo podría disminuir mis costos fijos, ¿cierto?, en el hogar? ¿Cómo puedo identificar eso? ¿Cómo puedo ser más eficiente en mi casa? Llevándolo a un equipo, un ejemplo práctico. ¿Ya? La eficacia es ser asertivo, dar justo en el blanco, obtener resultados, creatividad e imaginación. ¿Qué es lo que debería estar haciendo en este momento? ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos que lograr responderlos con los métodos de eficacia y eficiencia. Eficacia, ¿cierto? ¿Qué hago? Como les mencioné en la diapositiva anterior. ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué hago? ¿Ya? La eficiencia sería ¿cómo lo hago? Una alta eficacia con una alta eficiencia es hago bien, lo adecuado. Una baja sería hago mal, lo adecuado también, ¿cierto? Hago lo adecuado, pero lo hago bien o lo hago mal. Ahí sería el concepto de alto con alto y de alto con bajo, ¿cierto? Bajo con baja eficacia y alta eficiencia sería hago bien lo inadecuado, ¿ya? Y baja eficacia y baja eficiencia hago mal y más encima lo inadecuado, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es un análisis FODA. Yo creo que muchos lo vieron en algún momento de la carrera, ¿cierto? O lo mencionaron en la carrera, ¿ya? Es algo sumamente realizado a nivel empresarial, a nivel administrativo, ¿ya? Personas de administración que no maneje un FODA o que no comprenda o no entienda lo que es un FODA, ¿cierto? Está en problemas porque es una herramienta muy útil. Y no solo existe esta, sino que existen varias más que vamos a mencionar a continuación. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos tipos de análisis que les voy a mencionar a continuación, ¿cierto? Es identificar y analizar fuerzas, ¿cierto? Analizar lo que es mi contexto de gestión. ¿Qué tengo como gestión? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas, mi, cier- eh, sí, 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 sí. Debilidades, abajo está la diapositiva. Debilidades, amenazas y fortalezas y oportunidades. Esas eran. Ya se me traspapeló un poquito los significados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comenzando con el análisis FODA, ¿cierto? Es identificar y analizar las fuerzas y debilidades de la institución o organización, así como también las oportunidades y amenazas que presentan la información que se ha recolectado. Este análisis FODA podremos utilizarlo, ¿cierto?, para desarrollar un plan que tome una consideración, que se tome en consideración, ¿cierto?, muchos y diferentes factores internos y externos, ¿ya? Para maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades, minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas. Cada vez que nosotros queremos generar un plan de intervención, sobre todo en salud, tenemos muchas variables, tanto internas como externas, las cuales nosotros tenemos que lograr identificar para que nuestra gestión, ¿cierto?, de programa pueda alcanzar su máximo rendimiento, su máximo nivel, ¿ya? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a generar en análisis, ¿cierto? De origen interno son las fortalezas que tiene mi programa, ¿cierto? Es lo positivo para alcanzar el objetivo. Y las debilidades también, pues, cuáles son mis falencias, tengo personal o no tengo personal capacitado, ¿cierto? Es un plan piloto, existen tipos de estudios, ¿cierto? Que avalen y respalden, ¿cierto?, esta actividad o programa que yo quiero realizar. Los ambientes externos, ¿cierto? Serían las oportunidades para alcanzar mi objetivo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores positivos para lograr estas oportunidades? En este caso, haber generado un plan de intervención en pandemia hubiese sido un ambiente muy nocivo en su análisis FODA, ¿ya? Con respecto a las amenazas, ¿cuáles son las amenazas negativas, ¿cierto?, para alcanzar mi objetivo como ambiente externo? En este caso, las amenazas netamente, un gran sector, ¿cierto?, en este ítem puede haber sido la pandemia,
para muchas empresas y para muchos programas de salud. También tenemos lo que es el brainstorm, ¿cierto? O la lluvia de ideas, para nombrar las dos partes, ¿cierto? Que hay muchos que les gustan hablar en cosas como, no, hagamos un brainstorm, no, sabiendo que es una lluvia de ideas, ¿cierto? La lluvia de ideas siempre va a ser una mesa redonda para poder tener opiniones de distintos cerebros, ¿ya? Muchas cabezas piensan mucho más que una y todos van a tener un punto aritmético, ¿cierto? En el cual puedan visualizar el problema. Uno lo puede ver por arriba, otro por abajo, otro por el centro, otro por afuera, otro 2, 3 metros más atrás, ¿cierto? Y cada una de esas lluvias de ideas me va a llevar a un punto, a una idea específica, ¿ya? El método de las 6 interrogantes, ¿cierto? Como lo realizamos en la actividad 2, ¿cierto? Identificamos el problema, pero no respondemos como textual. Por ejemplo, hay mucho, en la actividad me colocaron problemas, el tema de los adultos mayores que llegan antes y están bajo la lluvia. ¿Cuáles? Los adultos mayores que están bajo la lluvia. ¿Cuándo sucede? Cuando van a pedir su hora. ¿Cómo sucede? Cuando llegan antes de tiempo. ¿Dónde sucede? En el CEFAM. ¿Por qué sucede? Porque no abren las puertas. Entonces, ese análisis de las 6 interrogantes es muy ambiguo. Lo ideal es cuál es el problema real, ¿cierto? Estamos hablando de un factor tiempo, de un factor eficacia, de un factor eficiencia, de un factor que involucra a los adultos mayores de una manera no positiva para ellos, ¿ya? No es solo que se paren a esperar mientras le abres la puerta. A eso es lo que me refiero, ¿ya? Entonces, cada uno tuvo ciertas anotaciones con respecto a este tipo de metodología. Y en análisis de Pareto, ¿ya? El análisis de Pareto habla que el 20% de las actividades pueden explicar un 80%, ¿ya? Un 80% de los resultados o problemas. Quiere decir que el 80% de los resultados o problemas solamente van a explicar el 20% del resultado, ¿ya? Entonces, es un poco confuso en cuanto a números, es un poco confuso en cuanto a porcentajes, pero se entiende que el 20% de las actividades como resultados son explicadas por un 80% de los factores o actividades, ¿ya? El diagrama de espina de Ishikawa, ¿ya? El diagrama de espina de Ishikawa es también una metodología de evaluar problemas, ¿ya? Y de identificar aspectos relevantes para un programa o un sistema. Esta técnica permite revelar las causas organizándolas y ponderándolas según el enfoque conceptual que es existente. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿cierto?, en cuanto al calzado, la eficacia de la creación del calzado. Este modelo explicativo, ya construido resultante del análisis, no tiene una función especulativa, sino que constituye una premisa, ojo, una premisa para decidir una estrategia de intervención. No es algo que responda en su totalidad al problema, es algo que me va a entregar una decisión e generar una estrategia de intervención. Dicho en otras palabras, el proceso de construir conceptualmente el problema desemboca en un modelo de intervención que señala cuáles son los aspectos sobre los que hay que incidir. Por ejemplo, este es el diagrama de causa-efecto, ¿cierto?, de Ishikawa. Tenemos que se evalúa el entorno, ¿cierto?, las personas, los materiales y los procesos para un efecto final, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver como ejemplo aquí el diagrama de Ishikawa. En el costo elevado del calzado, ¿cierto? Por ejemplo, los procesos. No existe fluidez, flujo muy largo, ¿cierto?, en la creación del calzado y es ineficiente. La mano de obra es muy costosa, está en exceso, hay poca capacitación. Los materiales, excesivo consumo, piezas no trazables, sin seleccionar. Entonces, vamos respondiendo un efecto que es el costo elevado del calzado y de esta manera lo deberíamos identificar como entorno, proceso, personas y materiales. En definitiva, la planificación siempre va a ser un proceso dinámico, ¿ya? Planificar siempre va a cumplir un propósito. ¿Qué planificar? ¿Qué planificación? ¿Cierto? ¿Qué vamos a planificar? Cada plan tiene un programa y un resultado. Involucra una acción y un método de evaluación constante, ¿ya? El cómo y el cuándo siempre están pendientes en una planificación.
me otorga una planificación, reduce el riesgo de incertidumbre, ¿cierto? Coordina los esfuerzos y los recursos, eleva el nivel de éxito organizacional. Lo que les explicaba yo en los métodos de estudio, ¿cierto? Esa planificación que tienen que realizar de manera semanal para ver en qué momento, cuánto tiempo le destinan, ¿cierto?, a sus estudios y la manera que estudian, hablando de calidad de hora estudiada versus cantidad de hora estudiada, involucra una planificación. Va a tener estos tres resultados de manera simultánea y se van a ver reflejados en su conocimiento, ¿cierto? Y en su nota. Eso quería presentarles, chiquillos, como introducción a lo que viene más adelante en la unidad número 2. Es una grabación corta, ¿ya? Eh, y eso, nos estamos viendo en las clases prácticas. Hagan sus trabajos, hagan consultas cuando estimen pertinentes, ¿cierto? Y nos vemos.